resuelto esa intersección, ¿no? Y lo mismo pasa con los que usan transporte particular o los que usan transporte de taxi o las motos, por ejemplo, ¿no? Porque aquí lo que los conductores necesitan es fluidez y no quedarse atracados. No necesariamente necesitan más velocidad, porque las personas necesitan llegar a tiempo a su destino. No tienen que llegar más rápido. Si los semáforos, velocidad... si los semáforos estuvieran sincronizados, si las rutas de las vías estuvieran bien trazadas, si los conductores respetaran las reglas, todo funcionaría mejor. Pero esa es la pregunta. Zoom con Mariana Alegre, directora de Lima. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Mariana. Gracias por atendernos. Hola, Nicolás. Qué gusto. Al tiempo. Sí, pues. Y lamentablemente es para hablar de que Lima ha sido declarada una de las 10 ciudades más congestionadas del mundo y como recordaba Manuel Rosas esta mañana, o Tito Albite, es la primera de Sudamérica. O sea, somos la ciudad más congestionada de nuestro subcontinente, ¿no? Así estamos. Así estamos y creo que no nos sorprende, ¿no? Y venimos pues hablando de ese tema y teniendo entrevistas incluso contigo al respecto hace ya 15 años, creo. Y la alarma es que cada vez pues, a pesar de que hay intentos de atender la problemática, pues se va empeorando. Ahora, ¿cómo se enfrenta en una ciudad? Porque el tema de Lima es que Lima es un desmadre, ¿no es cierto? Jorge Ruiz de Somocurso lo ha explicado insistentemente, ¿no? O sea, somos una ciudad que ha crecido con un desorden total en todos los sentidos, ¿no es cierto? Urbanístico, de servicios, de salud, es decir, detrás de la ciudad de Lima no hay ningún planeamiento, pero ya no damos más, ¿no es cierto? Y una de las consecuencias que estamos pagando de esta falta de planeamiento es la crisis en los desplazamientos, en el transporte, ¿no? Así es, y además de ese desgobierno, ¿no? O desinterés que ha generado justamente la ausencia de políticas urbanas integrales e integradas, tenemos que igual atender a la necesidad de la ciudadanía, no solamente de moverse, sino de pues, justamente atender sus distintas demandas, ¿no? Vivienda, agua y saneamiento, etcétera. Y en relación al transporte y al tránsito, es urgente que se atienda justamente la reforma de transporte público, que se quedó descolgada hace ya una década y que no se ha podido retomar y que requiere el apoyo de todos los sectores, ¿no? Desde la política, desde los medios de comunicación, desde el empresariado, porque nos afecta y nos impacta no solamente en nuestra vida diaria como ciudadanos, sino en la economía del país, nos afecta a la prosperidad que podríamos alcanzar si es que justamente todos apostáramos por esto. Ahora, acá hay como para tratar de separar los dos temas, ¿no es cierto? Uno es el problema del transporte público, que la verdad a estas alturas la conclusión es que ha fracasado, porque y además las medidas que se toman para, o sea, digamos, para resumir, ¿no es cierto? Tienes un sistema de transporte formal que no abastece ni de lejos la demanda. Es decir, lo que se está ofreciendo como transporte formal no alcanza para las necesidades de los ciudadanos. Y eso se cubre con un transporte informal, que a su vez es expresión de una crisis social por la falta de empleo. Es una señal más de la informalidad que, ¿no es cierto?, ocupa la mayoría de peruanos, ¿no es cierto? Pero eso es un lado del problema. Es decir, ¿cómo resolvemos eso para empezar? Porque eso es uno de los factores determinantes, ¿no? Así es, y eso mueve en verdad la aguja en relación al resto de problemas, como tiene que ver con la congestión y demás. Si se logra ofrecer un sistema de transporte público articulado, donde las inversiones que se hacen para las líneas de metro, donde el metropolitano y los corredores complementarios efectivamente se fortalezcan y se incrementen, y donde en aquellos lugares donde todavía no hay espacio, ni dinero, ni tiempo para hacer estas obras grandes, digamos, se pueda priorizar carriles exclusivos para transporte público, las cosas empiezan a mejorar. Porque ahí vas a ofrecerle a la gran mayoría de ciudadanos que se mueven en transporte público un transporte fluido. Y ese transporte fluido va a eliminar la demanda de usar justamente medios de transporte informales, que generan un montón de consecuencias y afectando no solamente a los pasajeros, sino al resto de usuarios de las vías. Claro, yo insisto en esto permanentemente, Mariana, es decir,
la manera como se está abordando esta crisis del transporte informal es puramente punitiva, con unas multas impagables. Acumulas 2 multas o 3, te quedaste sin carro, ¿no es cierto? O sin camioneta. Es absurdo. Y en muchos casos incluso inaplicable. Pero tienes que establecer mecanismos para que se permita la formalización, es decir, para que aquellos que están haciendo transporte informal puedan integrarse al proceso de formalización. Ahora, yo no sé sinceramente si el trabajar en el transporte, pues, acuérdate que en la época de Fujimori, cuando hubo la crisis económica gravísima por el Fujishock, mucha gente se quedó sin chamba, el transporte y las combi fueron la solución, y los ticos, ¿recuerdas, no? Es decir, tenemos que resolver el problema del empleo, de generar fuentes de empleo alternativas al transporte, ¿no? Por supuesto, y ese es un asunto fundamental. Sin embargo, si seguimos apostando porque es el transporte, el salvavidas a nivel del empleo, no se va a resolver nunca el problema de la congestión, ni de la mala calidad de los viajes, claro, ni del empleo tampoco, claro, porque es un empleo precario, ¿no? Entonces, la apuesta aquí, en verdad, es justamente la formalización del sistema de transporte como tal, para lo cual la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, está trabajando en un plan de movilidad urbano sostenible. Hay, obviamente, las líneas de metro que se está construyendo, y debieran haber una serie de mecanismos para mejorar el servicio y ampliar la cobertura de las rutas formales, sumando en este esfuerzo a todos los transportistas existentes, y como se va a trabajar en un contexto de mayor formalidad, abriendo también la oportunidad a la incorporación de nuevos conductores, de nuevos formatos asociados al empleo. Sin embargo, coincido contigo con que corretear y castigar a los colectiveros, por ejemplo, no sirve de nada. No resuelve el problema. Pero la forma de finalmente resolver ese problema es justamente ofrecer un mejor servicio de transporte público, porque así va a haber menos demanda de la ciudadanía a partir de un servicio que ahora es ineficiente, y los colectiveros tendrán que encontrar otros mecanismos de trabajo, y el gobierno tendrá que apoyar en eso también, por supuesto, porque se necesita ofrecer empleo. Ahora, las cifras que se han dado sobre el tiempo que se pierde, se calcula que se pierde cada ciudadano 155 horas anuales en el tráfico, es decir, que está usando 155 horas anuales, que equivalen más o menos a 6 días de tu vida perdidos, atrapados en un atolladero, ¿no? Exitosa. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué es tan desordenado esto? O sea... Bueno, sí, a ver, tenemos efectivamente un problema importante de organización vinculado a las rutas de transporte. A partir de ahí, además, tienes esta proliferación de servicio de transporte informal que ocupa espacio en la vía, con lo cual congestionas. Y al mismo tiempo tienes pésimo diseño vial, pésimo diseño semafórico en muchos espacios que no ayudan a gestionar el tránsito, ¿no? O sea, los movimientos, ¿no? Que si volteas a un lado, que si hay que esperar. Con lo cual, todos los actores de la movilidad, no importa lo buena persona que eras, te subes a un vehículo y te vuelves un energúmeno, monstruo, ¿no? No, claro, porque Exacto. ese es el otro factor, ¿no? Que la gente no respeta las reglas. Si es que ni siquiera sabe que existen, ¿no es cierto? Estamos viendo ahorita, por ejemplo, imágenes donde es decir, se supone que los vehículos pesados de transporte tienen que ir a la derecha. No van a la derecha, pues, o sea, nunca casi, ¿no? Y están en un corre-corre. Y es que justamente es ahí donde la regla, que uno dice, pues, pero en teoría está ahí la norma, está el documento oficial, ¿no? No acaba teniendo una coherencia con lo que se ve en las calles, y no me refiero a cómo maneja la gente, sino a lo que se ofrece en la infraestructura vial, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, bueno, que los camiones vayan a la derecha, pero lo que les ofreces al final es un cuello de botella terrible en alguna intersección, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces no has resuelto esa intersección, ¿no? Y lo mismo pasa con los que usan transporte particular, o los que usan transporte de taxi, o las motos, por ejemplo, ¿no? Porque aquí lo que los conductores necesitan es fluidez y no quedarse atracados. No necesariamente necesitan más velocidad, porque las personas necesitan llegar a tiempo a su destino. No tienen que llegar más rápido. Si los semáforos estuvieran sincronizados, si las rutas de las vías estuvieran bien trazadas, si los conductores respetaran las reglas, todo funcionaría mejor. Pero esa es la pregunta que quería hacerte. Nosotros no tenemos ingenieros del tránsito trabajando en Lima.
En todo el mundo hay ingenieros que se ocupan de esto. Esto no se improvisa, ¿no? Así es, y qué buena pregunta que me haces. Existe, sí, entiendo que hasta el momento una sola carrera de ingeniería vial en una universidad aquí en el país, pero está igual el enfoque, digamos, que se le da a esto es un enfoque antiguo. Y no me estoy refiriendo a la facultad en particular, ojo, para nada. Me refiero en general a todos los ingenieros civiles, de todos los ingenieros que están trabajando en torno a la construcción de, por ejemplo, vías, o la gestión. La gran mayoría, por suerte hay un grupo más moderno que está entrando a gestionar estos temas, tienen este enfoque donde hay que darle prioridad al auto, ¿no? Por lo tanto, tienes unas soluciones que no consideran otros medios de transporte, como los transportes públicos, como los peatones, que acaban siendo, por supuesto, los más invisibilizados y más castigados en todo este problema. Y eso es contraintuitivo, ¿no? Porque a mí me dicen, oye, bueno, pero no quiero que me quites carril. Me puede mencionar una persona que dice, pues estoy atrapada en la congestión, esto es lo peor. Sin embargo, muchas veces organizando mejor los carriles, generando justamente esos entornos de fluidez, generando señalizaciones apropiadas, actualizando incluso los manuales correspondientes normativos, esa fluidez se va a lograr. Obviamente hay que fiscalizar, hay que educar y, como digo, de nuevo, si queremos fluidez, necesitamos darle prioridad al transporte público. Una última pregunta que tiene que ver con el tema de lo que tenemos, ¿no es cierto, Mariana? Se supone que hay las vías rápidas, ¿no? Donde nos cobran peaje. Y lo que estás haciendo es pagar peaje, que primero te demoras en las casetas de peaje una eternidad en las horas punta y no entras pues a una vía rápida. En el caso de la gente que viene del norte hay hasta semáforos, o sea, pagas un peaje para entrar a una seguidilla de semáforos. Mira, Sí. Tito Albiter lo contaba porque hicieron el experimento. Un equipo exitosa por ir en hora punta desde la avenida Javier Prado por la autopista hasta el aeropuerto se demoró 3 horas, Mariana. 3 horas. Es una locura. Una locura. Nosotros tenemos un reporte que hemos publicado hace un par de años, justamente dando cuenta de los incidentes que ocurren en una de estas vías rápidas, justamente con información que nos proveyó la propia empresa. Y es interesante entender también dónde están estas deficiencias. Por ejemplo, en este caso era vía evitamiento, y vas a encontrarte ahí que ingresan muchas motos, que es un vehículo que ahí debiera estar prohibido, ¿no? Con lo cual, a su vez, eso empeora la gestión de la vía como tal, ¿no? Entonces, hay ahí un caos que claramente implica, como yo digo, entender que efectivamente hay que apostar por el transporte público y que eso va a ayudar a gestionar el tránsito también. Mariana, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil, como siempre. Como siempre. Mariana Alegre, directora de Lima, ¿cómo vamos?